Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Amén. Bendiciones, iglesia. Bienvenidos a Cry Fellowship en español. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor por este día maravilloso que nos da para celebrar su nombre? Amén, iglesia. Amén. Yo soy el pastor Cristian Gómez y sirvo como pastor de enseñanza aquí en Cry Fellowship. Quiero darte la más cordial bienvenida si nos visitas por primera vez. Hoy continuamos con la segunda parte de nuestra serie que hemos titulado Hábitos Santos. Y he titulado al mensaje de hoy La disciplina de la lectura y meditación bíblica. Vamos a estar aprendiendo acerca de esto y cómo convertir de esto un hábito en nuestra vida cristiana en este año 2026. Vamos a estarnos ubicando en el Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 3 para poder meditar en la Escritura. Dice así la palabra del Señor. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos! Ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Puedes tomar asiento si estás en uno de nuestros campus aquí en Miami. Quisiera iniciar contando cómo el hábito de la lectura bíblica abrió mis ojos literalmente espirituales en mi vida cristiana. También quitó algunos velos que tenía con respecto a mi relación con Dios y mi relación con los demás. Como ya les he contado en otras ocasiones, conocí al Señor y tuve un encuentro con el Señor a temprana edad, a los 14 años aproximadamente. En ese momento crecí en una iglesia donde nuestra relación con Dios era muy mística. Todo dependía mucho acerca de nuestras experiencias, de las experiencias que tuviéramos con Dios en la iglesia, etc. No había discipulado, no había nadie que nos enseñara a estudiar la Biblia, así que tomé el asunto en mis manos y comencé a estudiar la Biblia por mi propia cuenta, porque tenía muchas preguntas y muchos deseos de crecer espiritualmente. Había un árbol detrás de mi casa de mango y allí tomé una silla mecedora, me senté y comencé a leer la Escritura. No había nadie instruyéndome, no había nadie enseñándome a cómo leer la Biblia. Era solamente yo y la Biblia debajo de aquel árbol de mango en mi casa. Pero lo que sí estaba conmigo era el Espíritu Santo guiándome, estoy seguro de eso, en ese proceso. Tomé la elección de elegir, yo creo que el peor libro
para empezar para un nuevo creyente. Abrí la Biblia y comencé a leer el libro de Números. Fue tan frustrante para mí leer esa larga lista de nombres y leía capítulos enteros, no entendía nada de lo que estaba leyendo, así que comenzó a ser frustrante y en medio de todo eso, lo que sí pasó es que no me rendí y no desistí. Cada día me sentaba debajo del árbol de mango para leer la Biblia y leer el libro de Números. Pasaron, escucha esto, 3 meses intentando comprender algo de lo que leía, pero no entendía nada. Y un día estaba allí sentado en esa silla. Levanté mi mirada al cielo y le dije al Señor, por favor, quiero entender solamente un versículo, pero quiero comprender porque he leído y leído y leído, pero no comprendo nada. Ese día, queridos hermanos, ocurrió el milagro. Pero abrí la Biblia y no leí Números, sino que me fui a un Salmos. Y allí leí 3 versículos. Y en ese momento entendí claramente lo que Dios me estaba diciendo. Tuve una aplicación para mi vida. Pude comprender cada palabra y pude sentir que el Señor me hablaba en ese momento a través de su palabra. Podía entender, podía escuchar a Dios hablarme a través de la Biblia y podía ver a Dios en cada palabra que leía. Estaba tan emocionado como si hubiera encontrado un tesoro. Levanté mi mirada al cielo y dije al Señor, gracias, porque por fin, después de 3 meses, podría entender un pasaje. Recuerdo que ese día había un servicio de oración en la iglesia. Y entonces yo sabía que siempre daban un momento para testimonios y celebraciones. Así que me alisté y me fui para la iglesia ese día y estaba deseando mi oportunidad y pude decirle a todos los hermanos que después de 3 meses sentado debajo de un árbol de mango pude comprender un texto y les conté lo que había entendido. Desde ese día todo fue más fácil para mí en lo personal en la lectura de la Biblia. Dios me habla a través de su palabra cada vez que me siento a meditar en ella. Esta experiencia fue más significativa que cualquier otra experiencia espiritual o mística que pudiera haber vivido en mi vida cristiana. Desde ese día mi vida ahora está arraigada en la palabra de Dios. Tengo que decir que pude ver cómo muchos de mis amigos con los que iba a la iglesia, cuya vida cristiana estaba basada en aquellas experiencias, poco a poco se fueron alejando del Señor y de la iglesia. Pero en cambio, yo comencé a crecer y a madurar en mi fe y en mi relación con Dios. Entre más leía la Escritura, más me apasionaba y más quería conocer de Jesús. Déjame llevar eso a nuestra enseñanza el día de hoy, porque de la misma manera muchos creyentes están pasando por situaciones similares. Hay muchos cristianos que van a la iglesia, que dicen las palabras adecuadas, que hablan como cristianos, intentan evitar el pecado evidente en sus vidas. Se llaman a sí mismos creyentes, pero su fe se siente débil. Pero la tentación los derrota constantemente. La alegría parece distante en sus vidas. Sus oraciones se sienten vacías. Y se preguntan, ¿por qué no estoy creciendo y madurando en la fe como otros creyentes? Voy a la iglesia de vez en cuando, escucho música cristiana, nos rodeamos de cosas espirituales, pero no estoy creciendo ni madurando en mi fe. Verás, el crecimiento espiritual sucede solo cuando leemos y meditamos en la palabra de Dios. De hecho, esa es nuestra idea principal para el día de hoy. El crecimiento ocurre solo cuando estamos arraigados
de la palabra de Dios. Y puedes preguntarte, ¿cómo puedo hacer de la lectura un hábito en mi vida en este 2026? Lo vamos a averiguar hoy aquí en el Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Tengo 2 puntos para compartir contigo el día de hoy y esto es lo primero que debes de saber. Escribe como punto número 1, el hábito santo más esencial es leer la palabra de Dios. Este es el hábito más esencial para ti en este 2026. Mira lo que dice el Salmos capítulo 1, versículo 1. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones! Este salmo comienza diciendo ¡qué alegría! Hay otras versiones que dicen, bendito el hombre. Otra versión dice, bienaventurado el varón. El hebreo aquí utilizado es bendito, es asre. Y esto en el sentido más simple es feliz el hombre. En un sentido más completo podemos definir esta palabra hebrea como dichoso en el camino correcto, aprobado por Dios o en una condición de bendición. El Salmo no empieza con promesas para nosotros, empieza mostrando y dándonos dirección. El camino que eliges determina la bendición que vas a vivir durante el 2026. Bienaventurado no es el que tiene una vida fácil, sino el que eligió bien su camino. Así que el salmista empieza diciendo, bendito o feliz es el hombre que elige bien su camino. Mira, mucha gente quiere tener un gran año. Un año feliz, un año dichoso. ¿Cuánto lo desean? Dígame. Yo creo que todos, ¿verdad? Sí, todos deseamos un año feliz y dichoso para este 2026. Pero las Escrituras nos están diciendo que aquel que es bienaventurado, que aquel que es feliz, no es aquel que se relaciona y hace cosas con aquellos que están apartados de Dios, sino más bien dice el Salmos 1:2, sino que se deleita en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Aquí vemos quiénes son felices y quiénes son bienaventurados, según la palabra. Son aquellos que se deleitan y leen la palabra de Dios. ¿Qué contraste con la visión de este mundo y la percepción de este mundo acerca de la gente feliz o la gente dichosa? Mucha gente tiene una percepción equivocada de quiénes son verdaderamente felices en este mundo, pero el Señor aquí nos está revelando en su palabra que los felices y los bienaventurados son aquellos que meditan sobre la ley, sobre la verdad, sobre la palabra de este Dios viviente día y noche. Y es así como Dios describe a los que meditan en su palabra. Mira lo que dice el versículo 3. Son como árboles plantados a la orilla de un río. Me encanta esto. La idea es que somos como árboles plantados junto al río, siendo nutridos por la palabra de Dios, arraigados en la palabra de Dios, siendo nutridos y fortalecidos en la palabra de Dios. Apunta esto como letra A. Al leer la palabra de Dios, produce fruto espiritual. Cuando nos arraigamos en la palabra de Dios, lo que va a producir en nosotros son frutos espirituales.
Mira lo que dice el versículo 3. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan ¿qué? Fruto en su tiempo. Así que mira lo que está diciendo aquí el salmista, que solo si estás leyendo y meditando en la palabra de Dios, entonces podrás dar frutos espirituales en tu vida en este año. Tanta gente intenta madurar en su vida cristiana, en su vida espiritual, por las actividades o experiencias cristianas que están viviendo en su vida. Pero no nos equivoquemos, no te equivoques. La forma principal y esencial en la que empezarás a madurar en tu vida cristiana es al ser nutrido por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso en la iglesia primitiva, la mayor preocupación del apóstol Pablo era que ellos estuvieran llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Mira lo que les digo a los colosenses en el capítulo 1, versículos 9 al 10. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando ¿qué? Fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiero detenerme aquí un momento porque la razón por la que hay tantos cristianos débiles, ineficaces, que no maduran ni dan fruto en su vida espiritual es porque no están leyendo la palabra de Dios. Sí. El mayor problema es que la fuente principal de alimento espiritual para muchos, donde muchos se están nutriendo o peor aún, dependiendo en su vida cristiana, no es directamente la palabra de Dios, sino más bien de un sermón o un predicador que ven en redes sociales, un libro que están leyendo, un blog o un podcast que están escuchando o viendo. El problema con esto es que no estás obteniendo el alimento espiritual directamente de la fuente que es la palabra de Dios, sino más bien estás recibiéndolo de segunda mano, según la experiencia de otra persona con la palabra del Señor. Déjame darte un ejemplo para comprender esto que estoy diciendo. Imagina que el mejor chef del mundo está dispuesto a prepararte su mejor platillo, su mejor comida. Y en vez de que tú te sientes con él a disfrutar de la comida que él preparó, directamente de su plato, saborearla y experimentarla y experimentar plenamente ese platillo, dejas que otra persona experimente por ti la comida. Y luego que esta persona pueda explicarte a qué sabía y qué sabores tenía. Esto es lo que pasa cuando dependemos únicamente del tiempo de alguien más con el Señor. Escucha, eso tiene su lugar y vamos a aprender más de esto más adelante, pero que no quede ninguna duda. Tienes que disfrutar de la palabra de Dios directamente de Dios, créeme. La experiencia será transformadora, como cuando me pasó a mí, que Dios me habló a través de su palabra. Y yo creí que había encontrado un tesoro y así fue. No era lo mismo que escuchar un sermón de alguien más. Aquí está la razón por la que la palabra de Dios es la forma principal por la cual vamos a crecer en nuestra vida espiritual. Es porque por naturaleza nuestras mentes necesitan renovarse. Mira lo que dice Efesios acerca de la naturaleza que teníamos antes. Efesios 2, 1 al 3. Él les dijo a ustedes, Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados,
en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Debido a esa naturaleza y a esa manera de pensar que teníamos, Pablo escribió en Romanos capítulo 12, versículo 2. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. La forma en que tu mente se renueva es con la palabra de Dios. Es la única manera de renovar nuestra manera de pensar. Y no solo eso, escribe esto como letra B. Leer la palabra de Dios te hace soportar las temporadas difíciles. Escucha lo que sigue diciendo el Salmo capítulo 1, versículo 3. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. La razón por la que la gente no soporta momentos difíciles en su vida es porque no están arraigados a la palabra de Dios. Y sus hojas no están preparadas para las temporadas difíciles en su vida. De hecho, Jesús dijo lo siguiente acerca de estas personas que no tienen sus raíces profundas en la palabra. Mira lo que dice Mateo capítulo 13, 20 al 21. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero no tiene ¿qué? Raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Fíjate, el propio Señor Jesús dijo que hay muchas personas que parecen ser creyentes, pero nunca se arraigaron profundamente en la palabra de Dios. Y por eso en el momento en que vienen las pruebas, en el momento en que pierden un trabajo, en el momento en que una relación termina, en el momento en que la enfermedad llega a sus vidas, entonces comienzan a marchitarse. Y la razón por la que acaban marchitándose es porque no estaban siendo nutridos en la palabra de Dios. Recuerdo el día en que mi madre enfermó y Dios usó el Salmo 23 para darle aliento. Todos pensábamos que ella moriría, pero ella encontró fuerza en la palabra de Dios. Le dio algo tan extraño, empezó como una leve gripe y luego comenzaron a venir derrames, al punto que mi mamá perdió la movilidad. Ella ni siquiera podía asearse a sí misma. Estaba en una silla de ruedas. Y nos llevaron a nosotros cuando éramos pequeños al hospital para despedirnos de ella, porque mi mamá iba de mal en peor. Así que estábamos allí despidiéndonos de nuestra mamá porque ella parecía que iba a morir esa noche. Después de aquella despedida, mi mamá, ella narra que allí, mientras estaba en su cama, recordó el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. En aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Y luego dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado infundirán aliento. Y ella dijo, Señor, infunde aliento a mi vida para poder levantarme de esta cama y poder estar un tiempo más con mis hijos.
poder disfrutarlos un poco más. Dame aliento para poder bañarme y levantarme de este lugar. Al día siguiente, en la mañana siguiente, mi mamá como pudo se arrastró, sin permiso de las enfermeras, nadie la veía y fue y pudo bañarse por primera vez en meses. Saliendo del baño, arrastrándose, las enfermeras y los doctores la vieron y dijeron: señora, ¿pero qué hace? El milagro había ocurrido. Una semana después mi mamá estaba caminando y siendo dada de alta para regresar a casa como si nada hubiera pasado. De hecho, esta foto que van a ver, la tomamos ahora para este fin de año. Dios, por su gracia, le permitió a mi mamá una larga vida y ahora nos ha visto crecer y podemos disfrutarla. Yo soy el menor de mi familia. Alabado sea el Señor. Dios trajo aliento a mi madre en su lecho de muerte a través de su palabra. Iglesia, puede que estés pensando: pastor, entiendo lo que quieres decir, pero la Biblia me parece algo intimidante cuando la leo. No sé por dónde empezar o cómo leer. Bueno, esto es lo que quiero aconsejarte el día de hoy. Escribe como punto número 2. El hábito santo de leer la palabra de Dios debe ser habitual y consistente. Amén. Fíjate lo que el salmista escribió en el versículo 2. Sino que se deleita en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Esto es lo que demuestra que un hombre o una mujer de Dios tienen raíces profundas en la palabra del Señor. Fíjate que no pone que medita en la ley del Señor los domingos, sino más bien que medita en ella de día y de noche. El verso nos está diciendo y nos está transmitiendo la idea de un hábito. Mira, es posible que como me pasó a mí cuando empecé mi vida cristiana, te esté pasando a ti, que lees y no comprendes mucho lo que lees. Y mi consejo es que no te rindas en la lectura bíblica. Insiste, persiste en ello. Sé consistente en la lectura de la palabra de Dios. Mira, leer la Biblia es como entrar a una mina donde vamos excavando, y quiero animarte a que no dejes de excavar en la palabra del Señor. A mí me costó 3 meses excavar, y de pronto un día puedes encontrar un diamante, una perla preciosa, un diamante precioso, una piedra preciosa, donde puedas salir y disfrutar aquello que encontraste, que fue la palabra de Dios para tu vida. Tienes que excavar y buscar. En algún momento vas a encontrar ese diamante, una piedra preciosa para ti. Para hacer la lectura y la meditación bíblica un hábito, necesitamos ser prácticos. Y quiero darte algunos consejos prácticos para este tiempo del 2026 y hacer de esto un hábito en tu vida. Escribe esto como letra A. Encuentra una Biblia que te guste. Sí, empieza por ahí. No sabes lo importante que es esto, porque una Biblia te va a estimular. Una Biblia que te guste te va a estimular a la lectura. Te sorprenderás cuánta gente no tiene una Biblia que no le gusta. Quizás tienen una app, quizás tienen alguna Biblia que recogieron aquí o allá, pero hay algo especial en comprar una buena Biblia. Una Biblia que te encante, que puedas subrayar, que vas a usar cada vez que vas a meditar en la palabra del Señor. Esto te va a estimular. La versión de la Biblia que usamos aquí en Cry Fellowship en español es la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA. Quiero recomendarte que puedas comprar una versión de estas. Ahora apunta esto como letra B. Encuentra un lugar que te guste. ¿Recuerdan el árbol de mango que yo tenía en mi casa? Allí era el lugar donde pasaba tiempo con el Señor. Era un lugar sagrado para mí. Este es un lugar donde sabía que pasaba tiempo con el Señor y meditaba en la Escritura. Busca un lugar que te guste en tu casa, en tu jardín. Busca un lugar y un espacio para meditar y leer la palabra del Señor.
Ahora escribe esto como letra C. Antes de iniciar, ora. Ora y pide a Dios que te hable y enseñe de su palabra. Tienes que tener en cuenta que cada vez que lees la palabra del Señor, necesitas ayuda sobrenatural para poder llegar a entenderla y para que te ayude a comprenderla. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Debes entender que aunque estés leyendo la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que te va a enseñar y el que te va a hablar. Por eso es que un creyente y un incrédulo pueden leer el mismo texto, que para el incrédulo son solamente palabras, pero para el creyente, por el poder y la influencia del Espíritu Santo, va a ser oro para él. El Espíritu Santo hace la diferencia en el efecto que produce la palabra de Dios en nosotros. Y escribe esto como letra D. Lee un libro de la Biblia. No lea la Biblia a la ligera, pero empieza por un libro y léelo completo. Te recomendaría leer el Evangelio de Juan. Son 21 capítulos. Puedes leer un capítulo por día y en menos de un mes ya habrías leído todo el libro. Luego puedes seguir con algunos salmos y con algunos proverbios. No empieces como yo leyendo los números, porque te vas a complicar, no vas a entender nada y bueno, creo que el Evangelio de Juan será un buen libro para iniciar. No empieces pensando en que vas a comprender todo lo que la Biblia dice. Empieza buscando a Jesús. Por eso el Evangelio de Juan es un buen libro para iniciar. En este punto quiero darte otro consejo y es que no te aprendas versículos de memoria a la ligera. Trata de leer un capítulo antes, un capítulo después y si puedes todo el libro, pero busca el contexto porque eso te ayudará a aplicar ese versículo de la mejor manera y de la manera correcta. Así que lee capítulos para poder aprenderte un versículo antes y poder aplicarlo bien. Ahora escribe eso como letra E. Leer menos es más. Mucha gente piensa que leer muchos versos equivale a un gran tiempo de lectura y muchas veces no tiene que ser así. Para mí, incluso leer unos versículos y ver algunos matices entre ellos, saben, puede ser un gran momento con el Señor. Puedes concentrarte en un pasaje corto y meditar sobre él. Y sobre todo deja que el Espíritu Santo te guíe y te enseñe. Escribe esto como letra F. Acude a fuentes respetadas para información adicional. Así que después de leer un pasaje, si quieres saber más, busca un pastor de confianza para que te dé una perspectiva adicional de ese tema o de ese pasaje. Hay algunos pastores o escritores que yo te recomendaría cuando se trata de asuntos teológicos, por ejemplo, John Piper, John MacArthur o el mismo Timothy Keller, entre otros. Escribe esto como letra G. Ve a un grupo pequeño. Ahí podrás estudiar la palabra de Dios y con otras personas podrás hacer preguntas, podrás profundizar más, puedes acercarte a un grupo para poder estudiar la Biblia entre semana y esto va a edificar mucho tu vida. Al finalizar de ese servicio, puedes ir a nuestra mesa de conexión y allí te van a ayudar para conectar con un grupo pequeño o ingresa a nuestra página web para información de grupos pequeños. Y por último, escribe esto como letra H. Termina orando. Después de que termines de leer, es hora de responder a la palabra de Dios y terminar orando. La cuestión es que muchas veces nuestras oraciones pueden volverse repetitivas y sin sentido. Pero una forma en que tus oraciones siempre pueden ser diferentes es orando en respuesta a lo que lees.
Así que si crees que el pasaje trata de perdón, entonces di, Señor, ayúdame a perdonar a esta persona. Si el pasaje que leíste habla acerca de eventos futuros, entonces di, Señor, ayúdame a vivir a la luz del futuro a través de tu palabra. Si el pasaje trata acerca de confiar en Dios, entonces di, Señor, ¿cuál es el área en la que no estoy confiando en ti? Recuerda la idea principal de hoy. El crecimiento ocurre solo cuando estamos arraigados a la palabra de Dios. Este año toma el santo hábito de leer más la Biblia y que su palabra te sostenga en las temporadas más difíciles que puedas enfrentar en este 2026. Quiero invitarte a hacerlo. Ahora permíteme orar por ti para que puedas hacer este hábito santo en tu vida en este año. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra y de profundizar en ella. Rogamos, Padre, para que nos ayudes a hacer de tu palabra y la lectura bíblica un hábito en nuestra vida y que ella pueda darnos aliento, Padre, en los momentos difíciles. Que nuestra vida esté arraigada en tu palabra en este 2026. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo para aprender más de un nuevo hábito para este 2026. Bendiciones.